¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen empresas como Rastreator con los seguros o Skyscanner con los vuelos para comparar precios en tiempo real entre diferentes webs? Pues no te lo pierdas, porque en este vídeo vamos a hablar de web scraping. Veremos qué es, sus orígenes, además veremos sus usos y utilidades, veremos un ejemplo práctico y cerraremos con los aspectos éticos y morales de su uso. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ello! Empezaremos hablando de qué es web scraping. Web scraping lo podemos resumir en que es una técnica que se utiliza para extraer información de la web de manera automática. Básicamente, un scraper es un programa que navega por internet y que va extrayendo datos de páginas web de manera específica, como si lo hiciera un usuario manualmente, junto con la red misma. En los primeros días de internet, la extracción de información era manual y muy tediosa. Y con el tiempo se desarrollaron herramientas y scripts que automatizaban todo este proceso. Hoy en día existen bibliotecas y frameworks que facilitan muchísimo esta tarea. Vamos a ver un poco sus orígenes y su evolución. En los primeros días de la web, sobre los años 90, tenemos dos conceptos, que son el WWW, World Wide Web, y el HTML o Hypertext Markup Language, que lo que hacen es ofrecerle al usuario una información estructurada principalmente para que sea fácil de leer. Este lenguaje de marcas HTML todavía se sigue utilizando a día de hoy. Si accedes a una página web, la información que te devuelve esta web está estructurada en este código HTML para que tú, como usuario, puedas recibirla y leerla adecuadamente. A medida que la web fue creciendo, surgió la necesidad de automatizar la extracción de los datos web para diversos fines, desde la recolección de información, análisis y la automatización de tareas repetitivas. Los primeros intentos de web scraping se realizaron en scripts que estaban programados en Java o en Perl. Estos scripts se enfocaban en la manipulación de texto para extraer la información de las páginas web. Se desarrollaron herramientas básicas y bibliotecas como pudieron ser LWP Simple y HTML Tree Builder en Perl, que lo que facilitaban era la descarga y el análisis del contenido del HTML. Python se convirtió en el lenguaje más popular para el web scraping debido a su simplicidad y la aparición de bibliotecas muy potentes como Beautiful Soup y Scrappy. Beautiful Soup, lanzado en 2004, permitió a los desarrolladores navegar y manipular el árbol de documentos HTML de una manera mucho más sencilla. Con el tiempo surgieron frameworks y APIs más sofisticados que facilitaron el web scraping. Scrappy, lanzada en 2008, es un framework de scraping y de crawling que permite la extracción de datos de una manera mucho más estructurada y eficiente. Los factores que impulsaron el web scraping son tres. El crecimiento explosivo de la web y la cantidad de información disponible en línea hicieron que aumentara la demanda de frameworks o herramientas que pudieran recolectar estos datos y analizarlos y estructurarlos de manera automática. Empresas y desarrolladores comenzaron a utilizar web scraping para diversas aplicaciones, ya que facilita mucha información que puede ser muy útil para conocer datos de mercado, de contactos y de la competencia. La evolución de tecnologías y herramientas de software hizo que el web scraping fuera más eficiente y accesible. Esto incluyó mejoras en el procesamiento de texto, el análisis del HTML y la automatización de tareas. Los casos de uso y utilidades más comunes son tres. Las empresas recopilan datos de competidores para analizar precios y productos. Como hemos hablado antes, sitios web como Skyscanner utilizan el scraping para comparar precios en tiempo real. Investigadores extraen grandes volúmenes de datos para su análisis y estudio. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, han sido entrenadas con los datos extraídos con las técnicas de web scraping. Vamos a ver un ejemplo práctico muy sencillo para ver lo fácil que es extraer datos de la web. Para ello, vamos a utilizar Python y la librería de Beautiful Soup. Lo primero de todo, aclarar que esto no es ningún tutorial. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo veáis de una manera gráfica. Pues sin más dilación, vamos a pasar al código. Lo primero que vamos a hacer es utilizar Visual Studio Code como IDE y necesitamos un script en Python, el cual hemos llamado test.py.
que es la extensión de Python. Como os digo, esto no es ningún tutorial. Vamos a importar las librerías que vamos a necesitar, que son las de request para hacer peticiones web y la de Beautiful Soup, que para importarla es bs4 import Beautiful Soup. Vamos a guardar en una variable la URL que necesitemos. ¿Qué URL vamos a utilizar? Pues se me ocurre, por ejemplo, que podemos utilizar la de as.com, ¿vale? El diario deportivo. Y aquí simplemente haríamos una petición web, que sería guardar aquí en esta variable de response. Utilizamos la librería de request, le hacemos un get a la dirección que queremos y vamos a sacar por pantalla la respuesta. Vamos a poner pintar respuesta. Bien. Vamos a guardarlo. Abrimos una terminal y lo ejecutamos. Python.test, lo hemos llamado. Vale. Como vemos nos devuelve un 200. Pero lo que necesitamos es el texto que queremos que nos devuelva. Y esto nos va a devolver todo el HTML sin formato. Como vemos nos devuelve todo el HTML sin ningún tipo de formato. Para ello necesitamos la librería de Beautiful Soup. Vamos a quitar esto. Vamos a poner aquí dar formato. Vamos a guardarlo en una variable y necesitamos el constructor de Beautiful Soup al cual le vamos a pasar la respuesta en texto y vamos a pasarle que nos haga un html.parser, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Sacarlo por pantalla. Damos again. Y como vemos nos da un formato que es un poquito más legible. Pero no os preocupéis que esto es para ordenar un poco la información, no para verlo a nivel gráfico. Simplemente también necesitamos analizar el DOM, que eso lo veremos ahora en un momento, para extraer aquellas etiquetas que consideremos importantes y que queramos extraer con Beautiful Soup, con la librería. Bien, lo que podemos pasarle es vamos a coger una variable que podrían ser los títulos de aquellas noticias que queramos sacar. Y con la librería de Beautiful Soup lo que podemos hacer es poner sub, ¿vale? Que es aquí donde hemos guardado todo el contenido formateado en HTML y hacerle un find, ¿vale? Un find, vamos a poner find all, ¿vale? Que es una función que le podemos pasar y como vemos aquí entre paréntesis pues nos da un poco de información de aquello que le podemos pasar. Como parámetro le vamos a pasar el nombre, que en este caso pues vamos a investigar un poco cuál sería. Lo podríamos mirar realmente aquí, pero es un poco locura verlo aquí. Así que vamos a analizar el DOM de la página. Voy a quitar un momentín el JavaScript. Vale. No quiero aceptar las cookies. Y aquí necesitamos analizar un poco el contenido del HTML. Lo que queremos, como hemos dicho, son los títulos realmente de las noticias. Vamos a ver si tienen algún elemento en común que podamos extraer. Si nos vamos aquí, ¿vale? Vemos el href, un h2 con una clase sstl. Y si buscamos aquí, vamos a ver. Todos estos creo que utilizan lo mismo. El S2, sí. Pues mira, esto nos va a servir, esta clase. Esta clase nos va a servir para sacar la información. Como hemos visto, la etiqueta es un h2 y como clase es... Oiga, que no me lo ha cogido. Es sstl. Que si no recuerdo mal, era... Pero me parece que era barra baja. Sin las comillas. Puede ser así. Y... sí, las comillas. Vamos a ver si nos lo saca. En este caso, como nos va a sacar muchos títulos, vamos a ponerle un for title in titles. Vamos a poner aquí un print title. Vamos a limpiar esto y lo ejecutamos. Como vemos, nos ha sacado aquí, está cogiendo
la etiqueta que le hemos pasado y la clase que le hemos pasado, pero lo que nosotros necesitamos no es todo el contenido, sino el texto que queremos dentro de la etiqueta, que son los títulos de las noticias. Así que simplemente tendríamos que modificar esto y ponerle, en vez de title, le ponemos title text, guardamos, limpiamos, ejecutamos y aquí, como vemos, nos sacaría pues todos los títulos de la noticia. Desde aquí que lo hemos ejecutado, nos saca todos los títulos. Y con eso es un ejemplo muy sencillo, pero que vemos que tiene mucho potencial porque podemos extraer una gran cantidad de información. Y para cerrar, vamos a hablar un poco de los aspectos legales y éticos. Es importante respetar las políticas de uso de los sitios web que scrapeas. Además, debes de asegurarte de cumplir con las leyes de protección de datos, como el GDPR en Europa. Y en cuanto a nivel ético, debes utilizar el web scraping de manera responsable, sin sobrecargar con demasiadas peticiones los servidores y respetando los datos personales. Y con esto hemos terminado. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like y me animo a hacer tutoriales tanto de Scrapy como de Selenium como de Beautiful Soup, que son las más utilizadas para hacer web scraping. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!